Que Dios te bendiga, el Dios todopoderoso, el Dios bueno y grande que hace nuevas todas las cosas. Nos está regalando hoy una nueva oportunidad para conocerle, para entenderle, para obedecerle. ¿Cómo? A través de la enseñanza de su palabra. Cada vez que despertamos, cada día, Dios nos está regalando la oportunidad para que vayamos a Él tal cual somos y encontremos redención, salvación, vida eterna, bendiciones abundantes. Somos nosotros los que no hacemos lo que Dios dice que debemos hacer para alcanzar todas las cosas maravillosas que Dios tiene. Pero tú que me estás escuchando en este momento, aprovecha esta oportunidad y no solamente escuches la palabra, sino disponte a hacer lo que ella dice. Y entonces serás una persona bendecida, una persona exitosa, porque el que a Dios tiene, nada, absolutamente nada, ni espiritual, ni material, ni sentimental, ni emocional, le puede faltar. Él es un Dios que llena el corazón, que se vacía de las cosas terrenales para entregarle a Él todo su ser. No pierdas tiempo. Disponte a obedecer esta palabra porque Cristo viene en cualquier momento y hay que estar apercibidos. Hay que estar despiertos y atentos porque todas las cosas que están aconteciendo nos están gritando a viva voz que este mundo está a punto de ser destruido por el juicio de Dios a causa de la maldad y el pecado que día con día va en aumento. Pero tú y yo somos sabios y por eso decidimos tener a Cristo, vivir con Cristo y permanecer en Cristo todos los días de nuestra vida, aunque sea un camino estrecho, aunque sea un camino difícil. Si no lo has hecho, escógelo, porque es el camino que te lleva a la vida eterna. Oramos en este momento, Padre, y te damos gracias por cada oportunidad recibida. No las podemos contar porque son millones y millones de oportunidades que tú nos has dado a cada uno de nosotros. Padre, pero te damos gracias porque hemos decidido aprovechar esas oportunidades, escudriñando tu palabra, hablando contigo, caminando contigo, disponiendo nuestro corazón para obedecerte, para seguirte conforme tú lo mandas. Gracias te damos por guardarnos, protegernos y librarnos de todo mal. Padre, cada persona que en este momento está respirando, Señor, y está anhelando y deseando estar contigo y que tú llenes sus vidas y que tú transformes sus vidas, Señor, yo te pido en el nombre de Jesús que tú le des experiencias nuevas a cada persona que te está buscando en esta hora. Pero también te pido, Señor, que tengas misericordia de los que no te buscan, de los que ni siquiera se acuerdan de ti o te piden la dirección para tomar las decisiones o para entrar y salir a algún lugar. Señor, ten misericordia, te lo pedimos. Tú has muerto por cada ser humano para dar salvación y vida eterna. Pero muchos han decidido seguir sus propios caminos. Pero tu misericordia es desde la eternidad y hasta la eternidad. Y guárdanos a nosotros que hemos decidido seguirte, de volver atrás, de caer, Señor, de enfriarnos, de descuidarnos a esta salvación tan grande que costó la vida de tu Hijo Jesucristo. Bendice a cada oyente y habla tú, Señor, a nuestros corazones en este día. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Quizás usted no tenga las palabras, la manera, el denuedo para evangelizar o para llevar un mensaje de la palabra de Dios. Pero estas plataformas son como un púlpito desde el cual cada vez que usted comparte una palabra como esta, muchos pueden conocer a ese único Señor y Salvador de nuestras vidas. Su nombre es Jesús y Él hablará a tu vida en este día una vez más.
muchas cosas que no sabemos, pero que la palabra de Dios no las enseña, no para que nosotros simplemente la enseñemos a otros, sino para que la apliquemos a nuestra vida. De nada me valdría a mí hablarte de lo que dice la palabra si yo misma no lo estoy experimentando, aunque es muy común en estos días que muchos hablan de la letra, de lo que dice el libro, pero con sus hechos lo niegan. Y esa es una de las características de los hombres de los postreros días. Dice el apóstol Pablo en el libro de Timoteo, en una de las características, que tendrían apariencia de piedad, pero negarían con sus hechos la eficacia de ella. Yo me he propuesto no solo a llevarte la enseñanza, el mensaje de la palabra, sino a llevarlo adjunto a la experiencia que tengo y a la relación que tengo con esta palabra que es vida, con esta palabra que es poderosa. Mire que si usted se dispone a practicarla, usted va a vivir una vida poderosa en Cristo Jesús. Dios es el creador de todas las cosas, pero también Dios es el creador de nosotros, los seres humanos. La palabra de Dios dice que Dios creó al hombre del polvo de la tierra, sopló y le dio aliento de vida. Y aunque cada uno de nosotros hemos nacido de la relación de nuestros padres y hemos estado en el vientre de nuestras madres, quien nos creó a nosotros, quien en sus propósitos santos, eternos y soberanos nos creó, nos formó y nos puso en el vientre de nuestra madre, es Dios. Y esto tenemos que tenerlo bien claro. Dios nos formó, nos puso ahí, pero también en ese diseño perfecto, en ese diseño maravilloso, hay algo que Dios ha puesto en el corazón de cada ser humano. Algo que está establecido dentro del orden de Dios, y por lo tanto aquellos que no lo hacen se están saliendo del diseño, del propósito, de la voluntad, del deseo de Dios para sus vidas. Y todo lo que Dios permite y ha creado es bueno y redunda para salvación en nuestras vidas. Hemos sido, entre todas las cosas, diseñados para depender de Dios. Y esto es algo que tenemos que entenderlo ya, sobre todo en estos tiempos tan críticos y peligrosos y de tanta falsedad y engaño. Dios te creó, y cuando te creó para que dependieras de Él, solamente de Él. El Salmo 72 en su versículo 12 dice: porque Él, Dios, librará al menesteroso que clamare y al afligido que no tuviere quien le socorra. Una persona menesterosa es una persona necesitada. Y si yo pregunto en este momento cuántos están necesitados de algo o de alguien, yo sé que todos vamos a decir amén, porque cada día siempre vamos a tener una necesidad, ya sea material, ya sea espiritual. Mucha gente, cuando se habla de necesidad, se enfoca solamente en las necesidades materiales, en esos bienes materiales que quieren adquirir y poseer. Pero cuando hablamos de un necesitado, cuando la palabra habla del necesitado, habla no solamente del necesitado materialmente o también personalmente, aquella persona que depende de seres humanos, sino que también está hablando de la necesidad que todos debemos saciar primordialmente, y es la necesidad espiritual, y que solamente, escúchame bien, solamente Cristo puede saciar. Pero aquí dice la palabra de Dios que Dios va a librar al necesitado que clame a Él, al necesitado que dependa de Él. Mire, nadie que no dependa de Dios va a buscar a Dios, ni va a clamar a Dios. Porque las personas que viven independientes de Dios, porque saben todo, porque se creen que lo pueden todo y también se creen que lo saben todo. Personas que son independientes en su vida natural y por ende lo manifiestan en la vida espiritual. Y todos en algún momento, a pesar de tener a Dios en el centro de nuestros corazones,
hemos sido independientes en gran o en pequeñas maneras. Porque ¿cuántas veces se nos ha olvidado pedirle a Dios dirección para tomar decisiones? ¿Cuántas veces hemos hecho cosas y no hemos clamado a Dios para que nos guíe, para que nos oriente, para que nos ayude en esa necesidad? ¿Cuántas veces, y son muchas, tenemos que reconocerlo, nos hemos visto en necesidad y en vez de depender de Dios, en vez de clamar a Dios, en vez de acudir a Dios, hemos acudido al humano, hemos acudido a nuestros propios recursos, hemos hecho las cosas a nuestra manera? Pero la palabra de Dios, que no miente y que lo que dice es verdad, dice que Dios librará al necesitado que clame a Él. Por eso muchas veces hemos resuelto y suplido necesidades fuera de la intervención de Dios, fuera de la voluntad de Dios, y no nos ha ido bien. Hemos vuelto quizás a estar más necesitados de lo que estábamos al principio. ¿Por qué? Porque no hemos dependido del Dios Todopoderoso, no hemos dependido del Dios que sabe hacer las cosas a la perfección. Hemos sido diseñados para buscar y clamar a Dios no algunas veces, sino en todo tiempo. Dice, al menesteroso que clama y al triste, al afligido que no tuviere quien le socorra. ¿Por qué? Porque Dios quiere que en nuestras tristezas y en nuestras aflicciones, en vez de lamentarnos, en vez de quejarnos, en vez de buscar salida en cosas naturales para obtener la felicidad y el gozo que solo Cristo puede dar, nosotros clamemos a Él. Porque el único que puede cambiar nuestro lamento en baile, créame, se llama Jesús. Aquel que te está diciendo hoy que si tú clamas a Él, que si tú vienes a Él, que si tú no tienes quien te ayude, Él está siempre, constantemente dispuesto a hacerlo. Y Dios prometió al profeta Zacarías, una promesa que no solo la hizo al profeta, sino a nosotros, que en estos últimos días, los cuales la palabra describe como malos y muy peligrosos, Él sería una pared de fuego protectora alrededor de su gente. Zacarías, en su capítulo 2 y su versículo 5, dice así. Zacarías capítulo 2, versículo 5, dice así: yo seré para ella, para ti, para mí, para su iglesia, dice Jehová, muro de fuego en derredor, y para gloria estaré en medio de ella. Quizás todos hemos experimentado el cuidado de Dios, la protección de Dios, el tener a Dios en nuestra vida como lo que Él es, nuestro Padre, nuestro ayudador, nuestro Dios todopoderoso. Pero mire, esta palabra es poderosa porque es el Dios que no miente, es el Dios que todo lo puede. Está diciendo, yo seré para los que claman a mí, para los que dependen de mí, para los que están cobijados bajo mi sombra, para los que me buscan, una pared de fuego, no en el frente, no detrás, en derredor de ella, porque no existe, cuidado, ni protección, ni muralla más poderosa que la presencia de Dios. Y Él promete en su palabra que a sus ángeles mandará que acampen alrededor. Esa pared de fuego, ahí está, nuestro, de día y de noche. Oye, Dios promete a los que dependen de Él, a los que confían plenamente en Él. Dios dice, mis ángeles acamparán alrededor. Ustedes no los van a ver, pero ellos van a estar ahí como una pared de fuego alrededor de ustedes. No cuando haya peligro, en todo tiempo, de día y de noche. Igualmente en el libro de Isaías, ese Dios maravilloso nos promete en el capítulo 25 del profeta Isaías y su versículo 4 dice, porque fuiste y es fortaleza al pobre, fortaleza al menesteroso en su aflicción, refugio contra el turbión, sombra contra el calor. ¿Cuántos necesitamos?
esa sombra. Mire, cuando usted depende de Dios, y voy a decirlo como un testimonio y experiencia propia, a veces nosotros en medio de este calor abrasador, en medio de este sol que cada día está más intenso porque va camino al cumplimiento de la palabra, a veces nos estamos quemando del calor abrasador y se nos olvida que tenemos un Dios que ha prometido, míralo aquí en la palabra, ser sombra frente a ese calor abrasador. Pero como no dependemos de Dios en todo, se nos olvida decirle, Señor, manda la sombra o manda esa nube. Y vimos esto con el pueblo de Israel. El pueblo de Israel iba caminando por un desierto con un calor abrasador, con un sol peor que el que nosotros quizás estamos experimentando. ¿Y qué hizo el Señor? Envió una nube para protegerlos. Y ese mismo Dios que envió esa nube a su pueblo, lo hará con aquellos que somos su pueblo, aquellos que dependemos de Él. Por eso, frente al calor abrasador, podemos decir, Señor, manda la nube que nos cubra y nos proteja. Refugio contra el turbión, sombra, todo eso es Dios. Lea la palabra. Escudriña la palabra y entonces usted va a conocer a ese Dios y va a saber todo lo que ese Dios puede hacer por usted. No deje que se lo cuenten. Lea la palabra y crea en las promesas y ore conforme a las promesas. Para los que se pierden esto es locura, pero para los que creemos en Él no, porque sabemos que todo lo que está aquí es verdad y se cumple por la fe en Él. Porque el ímpetu de los violentos es como turbión contra el muro. Si los malos acechan, atacan, se levantan contra el pueblo de Dios. Sin embargo, el Señor es un escudo que nos rodea y nos guarda. Usted tiene que creer eso para que deje de temer, para que deje de quejarse, para que deje de estar mirando las noticias y preocupándose y comience a proclamar a ese Dios que protege y que guarda contra todo mal. Y también en el libro del profeta Isaías, en su capítulo 4 y su versículo 6, dice, y habrá un abrigo para sombra contra el calor del día, para refugio y escondedero contra el turbión y contra el aguacero. Te repito, Dios creó todas las cosas. Dios hizo el universo. Dios fue quien hizo ese sol. Dios fue quien creó la tierra. Obvio, la tierra está gimiendo, la tierra está gritando y todas las cosas que están pasando están aconteciendo porque el pecado del hombre, la indiferencia del hombre hacia Dios ha llevado a la misma tierra a destruirse. Entonces el Señor dice, a pesar de todo eso, aquellos que me siguen, me buscan y dependen de mí, yo voy a ser un abrigo, yo voy a ser una sombra, yo voy a hacer una protección. Pero recuerde, porque una de las cosas que sucede hoy en día es que la gente oye la palabra y la gente oye que Dios es bueno y la gente oye que Dios es abrigo y que Dios es refugio y que Dios todo lo puede. Pero usted tiene que entender que toda promesa de Dios está condicionada a un mandamiento. Y la mayoría de la gente no está hablando del mandamiento de Dios, no. La gente está solamente hablando de las promesas y las bendiciones que ese Dios grande da. Pero usted tiene que saber que si usted no cumple el mandamiento, usted no será abrigado por ese abrigo. La sombra de Jehová no estará sobre usted. El cuidado y la protección de Dios no vendrán sobre usted. Y uno de los mandatos de Dios es que le amemos a Él con todo nuestro corazón. Que dependamos completamente de Él. Y entonces todo esto que Él está diciendo en esta hora, todas estas promesas, sí se cumplirán plenamente en nosotros. Dios promete librarnos de nuestras necesidades y de nuestras aflicciones. Sí, Dios lo ha prometido y es el único que puede hacerlo. Si te acercas a Él, clama a Él, depende de Él, mantén tu vida bajo el dominio, bajo la autoridad, sométete a la voluntad de Dios y Él lo hará. Así como nuestros hijos se someten a nosotros porque dependen de nosotros. Claro, hay una edad natural en que el ser humano se independiza. Naturalmente es correcto
que una persona se independice a cierta edad, cuando ya trabaja, cuando ya se casa. La palabra de Dios habla de esto. Usted se independiza, pero aunque usted se independice de papá, de mamá, de un esposo, de un amigo, bueno, de un esposo no se puede independizar, pero bueno, aunque usted se separe de un ser humano para hacer su propia vida, para explicarlo mejor, usted nunca, escúcheme bien, nunca debe independizarse del Dios Todopoderoso. Y la palabra de Dios nos está mostrando por qué. Por eso Mateo 18 en su verso 3 dice: si no os hacéis como niños, no podréis entrar al reino de los cielos. Los niños tienen una característica muy principal, y es que dependen de sus padres. ¿Por qué? Porque no pueden hacer las cosas cuando son bebés, no pueden caminar, necesitan de un padre, de una madre, de un cuidador que los cargue. Igualmente, mediante van creciendo, necesitan que sus padres o sus cuidadores estén al pendiente de ellos. Por eso dice la palabra que si no somos como los niños, no está diciendo que seamos inmaduros. No. En la malicia y en la dependencia sí tenemos que ser como niños, pero no del ser humano, sino del Dios Todopoderoso. Un bebé no puede hacer nada por su cuenta. Y por eso es que la oración, la relación con Dios a través de la oración tiene que ser constante, sin cesar. Por eso es que los hijos de Dios, lo más mínimo que hagamos, aunque la gente diga, pero usted todo lo que hace, dice, usted todo lo hace con Dios. Claro que tiene que ser con Dios, porque yo dependo de Dios. No solo para las cosas grandes, no solo para cuando yo tengo un problema, sino en todo tiempo y en toda circunstancia. Tenemos que depender de Dios, el único que nos puede ayudar, el único que ha hecho promesas y que las puede cumplir. Aquellos que han perdido todo y solo han podido contar con Dios son los que entienden de lo que estoy hablando. Pero no esperes perder todo para entonces venir al dueño de todo. Venir al que te invita a depender de Él. Y por toda la Biblia vemos que la voluntad de Dios es que nosotros, el deseo de Dios es que tú y yo dependamos completamente de Él. Y cuando tú y yo dependemos de Dios, entonces seremos verdaderamente libres. Algo paradójico, pero es así porque está establecido en la palabra de Dios. Nadie puede decir yo puedo solo, porque la Biblia pronuncia un ay de aquel que se encuentra solo. Hay personas que son sumamente independientes, aún de los seres humanos. Sin embargo, Dios nos llamó, nos invitó a vivir en comunidad. Por eso Dios nos llama a congregarnos a una iglesia. Porque cuando usted acepta a Jesucristo, usted comienza a formar parte de un cuerpo. Y si usted se separa de ese cuerpo, usted tiende a separarse del propósito de Dios, de la voluntad de Dios. Él dice, no se olviden de congregarse, sobre todo en estos últimos días. ¿Por qué? Porque nosotros somos como tizones encendidos. Y cuando todos estamos juntos en la casa de Dios, donde dice la palabra que cuando sus hijos están juntos en armonía, Dios envía bendición y vida eterna, todos los tizones juntos nos calentamos y encendemos el fuego del Espíritu. Pero cuando nos alejamos del templo, de la casa de Dios, entonces ese tizón solito se va apagando, se va enfriando. Y si Cristo viene por esa vida y está apagada, entonces se va a perder eternamente. Depender de Dios es depender no solo de sus promesas, sino también de sus mandatos. Y Dios nos llama a estar unidos en perfecta unidad y en armonía. Por ejemplo, en Juan capítulo 15 y su versículo 5, dice la palabra de Dios: yo soy la vid, está diciendo el Señor, yo soy el tronco, dice el Señor, y vosotros los pámpanos, nosotros somos las ramas. El que permanece en mí y yo en él,
Este lleva mucho fruto. Y recuerde que el árbol se conoce por los frutos y que Dios no busca que nosotros hagamos, Dios lo que quiere ver en nosotros son frutos espirituales. Y dice, el que permanece en mí lleva mucho fruto. La única manera de que usted pueda fructificar, de que usted pueda tener gozo, paz, templanza, mansedumbre, dominio propio, todos esos frutos del Espíritu solamente estarán en usted si usted permanece, depende del Señor. Dice, porque separados de mí, nada podéis hacer. Y alguien dirá por ahí, pero yo vivo haciendo muchísimas cosas y yo no estoy en Cristo y yo no permanezco en Cristo. Pero todo eso que tú estás haciendo, tú lo que estás haciendo es labrando tu futuro eterno para la perdición eterna. Todo eso que tú estás haciendo, lejos de Dios, separado de Dios, te está llevando a la condenación eterna. Y eso no va a prosperar, porque todo lo que nosotros hacemos fuera de la voluntad de Dios, sin depender de Dios, no prospera, sí, no prospera. Dios no lo bendice, porque separado está establecido, separados de Él, de Jesús, nada podemos hacer. Ahora, todo lo que hacemos dependiendo de Dios, todo lo que hacemos con Dios, permaneciendo en Dios, redunda para vida eterna y nos lleva a alcanzar esa salvación tan grande. Porque todo lo que hacemos con el Señor va de la mano con su voluntad. Porque Dios no aprueba nada que Él no haya establecido. Dios no cambia. Él estableció y todo lo que estableció está aquí en su palabra. Y Él no lo contradice, no Señor. Todo lo que Él dijo es hecho y será hecho. También en Juan capítulo 5 y en el versículo 30 encontramos el ejemplo máximo a seguir para cada uno de nosotros. La Biblia nos llama a ser imitadores de Cristo. Nos encanta imitar muchas cosas que aparentemente son buenas, pero yo te invito a imitar al mejor, a Cristo. Solamente disponiéndonos a imitarle a Él, vamos a llegar a la estatura del varón perfecto, el cual habla la palabra de Dios. En el versículo 30 del capítulo 5 del Evangelio según San Juan vemos el ejemplo de Jesús. Sí, Jesús, el Hijo de Dios, que vino como hombre a esta tierra a morir por ti y por mí. Pero no solamente vino a morir en esa cruz. Una de las cosas por las cuales Dios se hizo hombre y vino a este mundo fue para mostrarnos con su ejemplo y con su trayectoria cómo nosotros debemos conducirnos, qué nosotros debemos hacer. Por eso cuando no sabemos qué hacer, podemos decirle, Jesús, ¿qué tú harías en mi lugar? Y esa oración Dios la va a contestar, esa pregunta Dios te la va a responder porque Jesús quiere que hagamos lo que el Padre dice que debemos hacer. Por eso en el verso 30 dice, no puedo, decía Jesús, no puedo yo hacer nada por mí mismo. Y era Dios hecho hombre, pero era hombre 100%. No puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, oiga esto, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Jesús muchas veces pudo haber hecho descender fuego del cielo. Pudo haber ordenado que personas murieran. Pudo haber cortado cabezas y orejas como lo hizo Pedro. Sin embargo, no lo hizo, porque Él no vino a eso. Él no vino a traer ese tipo de violencia a la tierra. No. Él decía, yo hago lo que mi Padre me dice. Ahora, ¿cómo Jesús sabía qué quería su Padre que Él hiciera? La comunión. Jesús se apartaba a lugares solo y hablaba con el Padre. Y el Padre le decía, hijo mío, mira, haz esto, haz aquello. Tenía una dependencia total de Dios. Por eso en Getsemaní, aunque en su humanidad, Él quería evitar el dolor que iba a sufrir por esta humanidad, que no fue cualquier dolor, pero que Él se dispuso a obedecer. Le decía al Padre, Señor, mira, pasa de mí esta copa. No permita que yo pases por la cruz. Era lo que le estaba diciendo. No permita que me pasen esas cosas. Porque Él sabía lo que iba a pasar. Pero su dependencia de Dios no le llevó a decir, Señor, no, Señor, vamos a cambiar esto. Mira, una forma más fácil. ¿Qué tú crees? No. Señor, si en tu voluntad tú quisieras pasar de mí esta copa.
sálvame de esto, pero no como yo quiero, sino como tú. Jesús tenía dependencia total de su Padre Dios. De igual manera tú y yo tenemos que imitarle a Él. A veces no nos gustan los procesos y las situaciones que llegan a nuestra vida. Pero si es Dios que lo ha permitido porque tú estás en sus caminos y porque tú eres un hijo, una hija de Dios, debemos aceptar los retos, pruebas y situaciones que llegan a nuestra vida, sabiendo que dependiendo de Él, que tomados de la mano con Él, saldremos airosos, no importa lo que se levante en contra nuestra. Depender de Dios nos ayuda a crecer sanamente. Independizarnos de Dios nos aleja de Él y nos hace personas egoístas. Es un peligro vivir independizados del Dios Todopoderoso. El salmista exclamaba en el Salmo 62 y su versículo 8, él expresaba su dependencia de Dios de esta manera. Esperad en Él, decía el salmista, en todo tiempo. No a veces, en todo tiempo. Oh pueblos, derramad delante de Él vuestro corazón. Dios es nuestro refugio. No hay refugio como el refugio del Señor, como esa pared de fuego alrededor nuestro. Por eso ahí mismo en el Salmo 62 y su verso 5, David exclamaba: alma mía, en Dios solamente reposa. Descansa en Dios solamente. Y en Segunda de Crónicas, su capítulo 20, vemos la historia del pueblo de Israel en un momento en que Josafat con el pueblo tiene que enfrentarse no menos que a 3 ejércitos poderosos. Y vemos que ellos están allí rodeados. Y podían haber empuñado las armas y salir a pelear. Sin embargo, gloria a Dios por hombres como Josafat. Y gloria a Dios por hombres que son como él. Y así debemos ser como Josafat. Dice la palabra de Dios que Josafat, en vez de enfrentarse a estos 3 ejércitos, se fue sobre sus rodillas y habló con el Dios de los ejércitos. Y le dijo: oh Jehová, ¿cómo vamos nosotros a enfrentarnos? Lea la historia en Segunda de Crónicas capítulo 20. Contra esta gran multitud que viene contra nosotros. No podemos. O sea, reconoció que ellos no. Y eso es grandeza, reconocer que usted no puede, que usted necesita a Dios para vencer. Eso es una grandeza. Eso es maravilloso. No podemos contra ellos, pero a ti, Señor, volvemos nuestra mirada. O sea, Señor, a ti te entregamos la batalla. Y el Señor le dio las estrategias. Y con alabanza ellos pudieron derrotar estos ejércitos. No hay fuerza contra tal multitud. Y hoy muchos se encuentran como este pueblo. No tienen fuerza, están débiles, no sabemos cómo vamos a salir de esta situación. Estamos rodeados de problemas, de dificultades, de carestía, de injusticia, de maldad. Y no sabemos qué hacer. Clamamos a Dios. Pero siempre que dependamos de Dios en medio de todas las circunstancias, el Señor, como a su pueblo, nos dará una respuesta. Y déjenme decirle que la respuesta que Dios le dio a Josafat es la misma, porque Él no cambia, que te va a dar a ti y a mí cuando estamos abrumados por los problemas y situaciones de la vida. El Señor te va a mandar a ponerte frente a Él, a alabarle, a adorarle con todo tu corazón, porque Él se mueve en medio de las alabanzas. Y en Colosenses, en su capítulo 1 y sus versos 16 al 17, está la razón por la cual tú y yo tenemos que entender de una vez y por todas que tenemos que depender plenamente de Dios, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas. Y todas las cosas en Él subsisten. Recordamos la historia del pueblo de Israel.
cuando ya estaba establecido la tierra prometida, pidieron que Dios le diera un rey. Esa no era la voluntad de Dios. Pidieron ser gobernados. Escogieron depender de un ser humano, de un rey humano. ¿Por qué? Porque ellos querían ser como las demás naciones. Dios lo había hecho diferente, como Dios nos ha llamado a ser diferentes, a marcar la diferencia a nosotros en esta generación. Pero ellos querían ser parte del montón. Y entonces le pidieron a Dios un rey. Dios era su rey. Ellos dependían plenamente de Dios. Y al depender de Dios vieron cómo Dios le proveyó pan del cielo, codornices, nube de día, fue una columna de fuego de noche, cómo Dios peleaba su batalla. Pero no, ellos no se conformaron y se adecuaron y querían ser como las otras naciones. Danos un rey, Señor. Y Dios, en permitir el libre albedrío, le dio un rey. Mientras Israel estaba dependiente y bajo el dominio de Dios, eran príncipes del reino de los cielos. Pero cuando vino el rey Saúl, con el paso de los años, de príncipes, de personas libres, de un pueblo libre, se convirtieron en esclavos. ¿Por qué? Porque dejaron de depender del Rey de Reyes y Señor de señores. Y esto nos da una enseñanza actual a nosotros. Personas que dependen de lo que reciben de un ser humano o de una persona que está en cierta posición y creen que eso que reciben es de esa persona y rinden pleitesía a esa persona porque No. Todo lo que alguien te da, primero Dios lo puso en su corazón, porque toda buena dádiva y todo don perfecto proviene de lo alto. Quien pone el sentir, el querer y el hacer en los corazones es Dios. Y quizás tú ni oraste, pero Dios lo permitió. Pero entonces nosotros empezamos a honrar y a vanagloriar a esa persona. Y eso nos lleva a depender de un ser humano que en cualquier momento te va a fallar. Te va a dejar, oye, lo humano te va a dejar tarde o temprano. O tú lo vas a dejar porque vas a partir de esta tierra. Lo material también se quedará aquí. El único que permanece, que es eterno, se llama Jesucristo. Por eso cada cosa, por sencilla, por diminuta que sea, pídesela a Él. Búscalo a Él. ¿Sabes cuando nosotros reconocemos que la gloria y la honra es de Dios? Cuando nosotros, como niños dependientes de Él, le pedimos todo a Él. Entonces no decimos, fulanito me dio tal cosa. No, lo primero que decimos, Dios me bendijo. Dios oyó mi oración. Y obviamente agradecemos que haya usado un instrumento terrenal. Pero toda la gloria, toda la alabanza es para Dios. Pero mucha gente hoy no le da la gloria a Dios porque ellos dependen de sus propios conocimientos, de las cosas que ellos han logrado con su fuerza, porque como no oraron y Dios en su misericordia le dio salud y le dio fuerza para hacerlo, ellos creen que fueron ellos. Y por eso hoy en día muy poca gente de corazón, porque mucha gente dice de labio gloria a Dios, pero de corazón no le están dando la gloria a Dios, porque ellos no están entendiendo que si alguna capacidad hay en el ser humano, fue Dios que se la dio. Y eso tendrá sus consecuencias negativas, obviamente. Cuando un cristiano piensa en su corazón que lo que tiene se debe a sí mismo, peca con soberbia. Eso se llama soberbia, orgullo, y eso Dios lo abate, porque todas las cosas vienen de Dios. Y tengo el ejemplo de una mujer determinada llamada Esther. La reina Esther estaba en el palacio. Tuvo la bendición de ser escogida la reina del rey de aquellos tiempos. Y todo le iba bien en el palacio. Ella era la reina, claro, por designio y voluntad de Dios. Pero le llegó el momento de tener que depender de ese Dios que la llevó al palacio. Le llegó el momento cuando alguien trama contra su pueblo. Lea la historia, lea el libro. Es lindo, es poderoso, es maravilloso leer la palabra. Le llega el momento y entonces ella tiene que interceder ante el rey, al cual no puede entrar porque hay un edicto por su pueblo, para que no perezca, para que no sea desaparecido de la tierra el pueblo de Dios. Le llegó el momento en que solamente Dios
podía ayudarla. Y a todos nos llega ese momento, que aunque no queremos, tenemos que depender de Dios. ¿Por qué esperar un momento malo? ¿Por qué esperar un momento difícil? ¿Por qué esperar entenderlo más allá de esta vida, habiendo escogido la perdición eterna? ¿Por qué no escuchar esta palabra ahora y comenzar a depender de ese Dios todopoderoso? Y entonces, en ese momento, Esther, aún siendo la reina de aquel palacio, tiene que venir ante Dios. Antes de ir al rey terrenal, tuvo que venir al rey de los cielos y la tierra y decirle: Señor, ayúdanos, voy a entrar en tu nombre. Tuvo que ayunar, tuvo que orar. Eso es dependencia. El ayuno y la oración habla de la dependencia que tú tienes con Dios. La lectura de la palabra habla de tu dependencia con Dios. ¿Y qué sucedió? Dios los libró de aquella catástrofe. En el Salmo 27, versículo 10 dice: aunque mi padre y mi madre, dos personas que serían los que nunca deberían, aunque pasa, deberían abandonarnos, pero vuelvo y digo, el ser humano falla. El ser humano no es como Dios. Pero aunque mi padre y mi madre, tú que quizás te sientes huérfano, a ti que quizás tu padre o tu madre por alguna razón te abandonaron o están en otros países y tú no los puedes ver por años o por circunstancias, o quizás ya han muerto. Pero hay promesa de Dios para ti. Aunque tu padre y tu madre, con todo, Jehová me recogerá. Hay alguien que nunca te dejará. Hay alguien que nunca te desamparará. Su nombre, Jehová de los ejércitos. Pero si tú lo dejas a Él, entonces tú no tendrás quien te socorra. Tú no tendrás quien te recoja. Por eso depende primeramente y por sobre todas las cosas y las personas de ese Dios todopoderoso. El libro de Miqueas, en su capítulo 7 y su versículo 7 dice así: mas yo a Jehová miraré, esperaré al Dios de mi salvación, el Dios mío me oirá. Mire, no es que usted se va a alejar del mundo. Vuelvo y digo, Dios nos llamó a congregarnos, a estar en comunidad. Pero a pesar de que tengamos a muchas personas a nuestro alrededor, nunca debemos dejar de depender de Dios. No se nos puede olvidar que el que ha prometido una pared de fuego alrededor nuestro, que el que ha prometido no dejarnos, no desampararnos, se llama Dios. Que aquellos en los cuales confiamos y tenemos nuestra esperanza y nos ayudan, pueden fallarnos. Y eso es natural porque el ser humano no tiene poder como Dios. Por eso, por encima de todo y de todos, aprende, busca, comienza a partir de esta palabra, de este momento, a depender de Dios. No lo deje por fuera en ninguna circunstancia, en ninguna decisión. Cada vez que salgas y entres de tu hogar, cada vez que tengas que hacer algo, habla con Dios. Ponlo en las manos de Dios. Seamos imitadores de Cristo y así iremos creciendo a la estatura de ese varón perfecto. Y esa es la voluntad de Dios. Oro a Dios para que nos ayude cada día y más en estos últimos días a depender más y más de Él. Porque los que se van con Cristo, ¿sabe quiénes son? Los que dependen de Él. Esa es una característica para aquellos que entrarán al reino de los cielos. Isaías 64 en su versículo 4 dice: ni nunca oyeron, ni oídos percibieron, ni ojo ha visto, escuche bien, a Dios fuera de ti. No hay Dios como nuestro Dios. Mire, el mundo puede proclamar gobernantes, reyes, sacerdotes, pero no hay Dios como el Dios nuestro. No lo podemos ver físicamente porque Él es espíritu, pero es real. Está vivo
y mora y habita, no en un cielo lejano, bueno, para aquellos que no le tienen y no dependen de Él, pero para aquellos que dependemos de Él, no habita lejos, no está cerca aquí, en nuestros corazones. Y desde nuestros corazones, que son como su trono, Él gobierna nuestras vidas. Permitámosle a Él que gobierne nuestras vidas. ¿Ha visto a Dios fuera de ti? ¿Qué hiciese por aquel que espera en Él? Y sí, esperar no es agradable. Esperar no es fácil. Y confiar también muchas veces no es nada fácil. Pero dice la palabra que lo que hace Dios, que no hay palabras para describirlo, por los que esperan en Él no lo han visto ojo ni oído lo han escuchado. Porque el único que puede hacer lo imposible posible es ese Dios. Así que si has estado viviendo una vida independiente de la voluntad de Dios, aun siendo su hijo, su hija, o quizás no siendo un hijo o hija de Dios, ahora este es el momento, hoy es el día. Hoy es el día para que cambies de rumbo y le entregues plenamente tu vida a Cristo. Y pongas a Cristo en todo lo que tú haces. Lo involucres en toda tu vida, en todo, en el más mínimo, porque del más mínimo detalle Dios está pendiente de nosotros. Él es real y Él lo ve todo y lo sabe todo. Y Él no duerme. Tú y yo dormimos, pero Él no duerme. Y aún mientras nosotros dormimos y nos entregamos a ese sueño placentero, Él está velando por nosotros. Velando por aquellos que confían y dependen de Él. Señor, perdónanos. Porque hasta aquí hemos hecho muchas cosas sin ni siquiera preguntarte si era de tu agrado y si estaba en tus propósitos. Señor, entendemos que tú tienes propósitos santos, extraordinarios para nuestra vida. Pero si nosotros seguimos caminando lejos de ti, a espaldas de ti, o haciendo lo que nos parece, tus propósitos no podrán desarrollarse. Ayúdanos y enséñanos a escoger tu voluntad, a escoger tus caminos, a escoger, Señor, tus buenos deseos para nuestra vida. Ayúdanos, Señor. Y hoy te entregamos todo lo que somos, todo lo que tenemos y todo lo que necesitamos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Recuerde que usted puede seguir escuchando palabras como esta a través de Musa Visión, Canal 10, los sábados de 2 a 3 de la tarde. Bendigo a cada uno de nuestros televidentes y también bendigo a cada uno de nuestros oyentes, que son muchos, y que quiero decirles que siempre estamos orando por ustedes, que aunque no los conozcamos, Dios te conoce y Dios conoce tu necesidad. Y hay un equipo de oración que siempre está intercediendo por la vida de cada uno de ustedes. También aquellos que nos siguen a través de Melody 91.7 FM de lunes a viernes de 5 a 7 de la mañana, levantándonos con fe en ese Dios poderoso y maravilloso que ha hecho, que hace y que hará todas las cosas y que viene en cualquier momento. No te rindas, no te turbes, no estés triste. Comienza a depender de Dios y a pesar de todo tendrás paz, tendrás seguridad, tendrás gozo y al final vida eterna. Será hasta una próxima entrega. Te bendigo en el nombre de Cristo Jesús.